he tenido pacientes que terminan en una amputación. Después de más de 30 años de estar batallando, un paciente puede quedar muy bien operado, pero puede tener un dolor. Y después que le hacen exámenes y simplemente tienen un dolor, y ahí es donde buscan un algólogo, por ejemplo. Después que a una persona le colocan una prótesis, le cambia la vida. Me gustaría que tú como ortopedista nos platicaras cómo es ese proceso de quitar una articulación propia y colocar algo que es externo y que es ajeno a tu cuerpo y que, bueno, pues va a tener un proceso de adaptación. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Dolor con Dr. Pain. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña un médico especialista en traumatología y ortopedia, pero tiene una particularidad que viene desde el sur, viene desde nuestra amada Colombia. El doctor Ronnie, que tenemos aquí con nosotros, y bueno, va a charlar sobre distintas situaciones que en algún momento dado a todos nos pueden generar dudas. Pues bueno, doctor Ronnie, preséntate para aquí para que el público de México y luego pues muy probablemente en Colombia también te conozcan ya una vez que difundas nuestro podcast allá. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ronnie Ángel, soy médico ortopedista y traumatólogo, nacido en la ciudad de Barranquilla, al norte de Colombia, quien ejerce en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, desde hace casi 25 años. Sí, adelante, Tengo doctor. una especialización en ortopedia y traumatología, hice un fellow en lesiones deportivas y artroscopia y un entrenamiento en ecografía musculoesquelética e intervencionismo. Qué padre. Oye, doctor, y platícanos un poquito sobre por qué decidiste estudiar ortopedia o de repente aquí a la gente que nos ve dicen, bueno, ¿es traumatólogo o es ortopedista? ¿Nos podrías dar como esa diferenciación para que la gente lo entienda un poquito? Claro. Bueno, ¿cuál es la función del ortopedista y traumatólogo? Es hacer un diagnóstico, tratar y prevenir enfermedades, traumatismos Ajá. y afecciones del sistema musculoesquelético que incluye huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos. En primera instancia, hacemos un tratamiento no quirúrgico, es decir, médico, rehabilitación, y si no mejora o tiene una fractura o algo, se hace el tratamiento quirúrgico para mejorar la calidad de vida de la persona. Bueno, pues qué padre, porque muchas veces los pacientes se confunden un poquito entre qué hace un traumatólogo, entre qué hace un ortopedista y qué tipo de lesiones puede llegar a tratar uno o el otro. Y bueno, pues viendo que pues es la misma persona y el mismo especialista quien puede tener esas dualidades, ¿no? Atender esos dos tipos de lesiones, ¿no? Lo mismo es aquí en México que en toda Latinoamérica y creo que en gran parte del mundo, salvo que en Estados Unidos el traumatólogo tiene que hacer algo de terapia intensiva primero y luego ya después hace cirugía y luego ya después hace ortopedia, trauma y todo ese tipo de cosas. Es un poquito diferente. Pero en los papeles, digamos que en los países latinoamericanos es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, claro. De hecho, hacemos mucha traumatología, pero a su vez tenemos subespecialidades. Hay Claro. unos que se dedican a la ortopedia infantil, Ajá. que es la corrección de todas las deformidades congénitas en los niños. Tratamos la parte de reemplazos articulares, mano y miembro superior, la artroscopía, que incluye todas las articulaciones. Pasamos por columna vertebral. Y hay unos que se dedican a la parte de reconstrucción, la parte reconstructiva e infecciones, entre otras. Claro, y es súper interesante porque la función que tiene el ortopedista, el traumatólogo, es vital, ¿no? En los hospitales, ¿no? Porque es una de las especialidades troncales, ¿no? Tanto aquí en México como yo creo que en Colombia también, ¿no? Y platícanos un poquito porque
Yo siempre, y lo he platicado con mucha gente, nos hemos sentido como muy hermanados con Colombia en muchas cosas, somos muy similares en muchas cosas. Yo he tenido la fortuna de estar en Colombia muchas veces y creo que en muchas cosas somos muy parecidos, ¿no? La gente, cómo nosotros como médicos nos entregamos a los pacientes. Yo creo que es algo que nos une y que nos hermana. ¿O tú qué opinas? O sea, es como muy parecido, fue algo como muy diferente a lo que te esperabas ahora que llegaste acá a México y que has estado acá a lo largo de 2 semanas. ¿Hay alguna diferencia en eso? No, como dicen ustedes, fíjate que no. No. Me siento como en mi país. eh, Compartimos el gusto por la comida. Las personas somos iguales de alegres, amables. He sentido un trato como si estuviera en Colombia, la verdad. Y en cuanto a la medicina, ¿qué nos puedes opinar en cuanto a la medicina mexicana versus la medicina que se practica en Sudamérica, específicamente en Colombia o en países que están en la cercanía de Colombia? Bueno, siento que México es abanderado, tiene muy buena tecnología en cuanto a todo lo concerniente a la planta física de hospitales. He visto que tiene tecnología de punta, medicamentos, en fin, se maneja de una manera diferente la salud, pero en esencia hacemos lo mismo. Y platícame, tu deseo por, después de haber hecho 25 años traumatología y ortopedia. No, 25 años, no, llevo casi 20 como Ok, ortopedista. Primero como médico como médico general, general, sí, vale. y después me 20 especializar. años. Bueno, está bien, casi. Ya son muchos, ¿no? 20 años. Durante todo ese tiempo, ¿qué te ha llevado a estar acá? A querer aprender de dolor, a querer aprender de todo lo que nosotros hacemos acá en México. ¿O de dónde surgió esa espinita o cómo surgió? Bueno, realmente, como su nombre lo indica, es muy traumática la traumatología, valga la redundancia, Ujú. y las secuelas. Pues comencemos a desglosar. Una fractura es algo complicado, algo doloroso. Eh, los objetivos en la ortopedia son alinear lo mejor posible una fractura, reducirlo anatómicamente, colocar una fijación estable. Después de esa fijación estable, eh, como preservar la vascularidad. Y por último, la movilización precoz. Ujú. Pero eso viene lleno de lesiones tisulares, viene lleno de secuelas y la principal de ellas es el dolor. Y, por ejemplo, las primeras 24 horas del dolor postoperatorio son grandes, son tremendas. Y en general los pacientes se quejan mucho de dolor posterior. Y una pregunta que todos los pacientes nos hacen muy comúnmente, sobre todo en la consulta, es, bueno, si a mí me pusieron una prótesis de rodilla, ¿no? Y ya pasaron, no sé, 2, 3 semanas, ¿por qué sigo sintiendo tanto dolor? Me gustaría que tú como ortopedista nos platicaras con palabras muy sencillas para que nuestro público lo entienda, ¿cómo es ese proceso de quitar una articulación propia y colocar algo que es externo y que es ajeno a tu cuerpo y que, bueno, pues va a tener un proceso de adaptación, ¿no? Pero muchas veces, desgraciadamente, la información es escasa en el sentido de que el médico no es lo suficientemente claro con el paciente y le explica, bueno, después de que te quitemos tu cadera y te pongamos una sustitución de cadera o de rodilla o de hombro o de lo que sea, puede llegar a pasar tal o cual situación. ¿Tú cómo lo explicarías en términos muy simples, muy sencillos para que la gente que nos está escuchando lo entendiera? Y bueno, pudiese acudir en algún momento dado si tiene un dolor persistente con un especialista, a lo mejor
pues pudiésemos mejorar las condiciones de dolor antes de que éste se cronifique después de 3 o 4 meses, ¿no? Sí, claro. Primero que todo hay una frase de cajón que no le gusta a los pacientes, que es que el dolor es normal. Yo creo que ya lo habían tocado antes acá en podcasts anteriores, Ujú. pero indudablemente las secuelas, de hecho, el simple hecho de tener un cuerpo extraño, porque una prótesis es un cuerpo extraño, la lesión de partes blandas, es decir, desde que se incide la piel, el tejido celular subcutáneo, llevando a tendones, fascia, etcétera, con daño de nervios o terminaciones nerviosas en la parte más superficial, pues Ujú. va a quedar algún tipo de daño. Después que a una persona le colocan una prótesis, le cambia la vida, pues hay que explicarle a la persona que al principio va a tener un dolor intenso que va a ir mejorando poco a poco, pero que ya se va a limitar a realizar ciertas actividades. Ya no va a poder estar saltando, corriendo, subiendo y bajando escaleras, porque la prótesis tiene una vida media que va entre 10 y 15 años de Ujú. acuerdo al uso que se le dé. Pero independientemente de las cosas, lo vital es el trabajo multidisciplinario que hay que realizar, no solamente el ortopedista, sino el fisiatra, el rehabilitador, y en ocasiones cuando no mejora ese dolor, el médico del dolor, el Ujú. algólogo en este caso. Claro, y siempre es una pregunta muy común en nuestras consultas. ¿Cuánto dura una prótesis? O si esto es para siempre. Si yo tengo 60 años y ya tengo un nivel de desgaste articular importante en las rodillas y decido colocarme una prótesis porque el dolor pues ya es intenso y no hay otra solución. ¿Cómo tú le explicarías a esas personas que nos ven, eh, cuánto tiempo, qué expectativas, qué sí no se puede realizar, qué definitivamente pues pudiera ser o qué para nada puede hacer? Bueno, primera instancia, siempre hay que hacer una junta médica donde se le explique al paciente, pacientes demasiado jóvenes, Ujú. no se les debe colocar una prótesis de entrada. S- Ojo, ojo, Se debe, eso es importante. claro, se debe, primero que todo, eh, como que tomar la determinación de, bueno, primero vamos a hacerte terapia física, vamos a hacerte viscosuplementación, vamos a quitarte o vamos a disminuir las actividades de alto impacto o de mínimo impacto que vayan lesionando el cartílago articular. Claro, ¿y qué sería, por ejemplo, para que la gente nos entienda, qué sería esa terapia de viscosuplementación y qué serían limitar esas terapias de alto impacto? Por ejemplo, practicar deportes de Ajá. contacto, subir y bajar escaleras, Ujú. Ojo. por ejemplo, saltos con cuerda, ir al gimnasio y utilizar, por ejemplo, prensa donde doblan la rodilla más de 90 grados. Eso es muy importante porque muchas de las señoras que Así nos es, están viendo por allí van al gimnasio, se sienten muy bien y todo, y empiezan a meterle mucha carga, así es. mucho peso, o empiezan a brincar y pues ya tienen cierto desgaste, ¿no? Sí. Después de ello, la terapia de discosuplementación, que no es más que utilizar ácido hialurónico, Ujú. que lo que nos va, para decirlo de una manera, a aceitar, a lubricar esa articulación para volver a tener esa misma viscosidad, esa misma movilidad y evitar la fricción, que es lo que daña el cartílago articular. Pero hay otras alternativas como está el plasma rico en plaquetas, La las células medicina regenerativa, madre, claro. exactamente, y acompañado de suplementos como por ejemplo el calcio con vitamina D, pues el colágeno hidrolizado, pues tenemos un sinnúmero de alternativas para evitar, en primera instancia, un paciente joven, hablemos de un paciente joven de 40, 50 años, hasta 60 años. Nosotros esperamos que un paciente, cuando ya termina esa vida activa de saltar, de correr y todo, es decir, una persona después de los 70 años, se le hace un reemplazo donde va a estar más tranquilo, donde no va a estar subiendo y bajando escaleras, ¿no? ¿Qué queremos decir con todo esto? Que independientemente no es que la persona ahora no va a hacer nada, Claro. sino que va a cuidar
su prótesis de rodilla, pero va a tener calidad de vida, porque cuando esa persona ya tiene tanto dolor que no le permite hacer sus actividades cotidianas, requiere del reemplazo de rodilla o de cualquier otra articulación después de haber agotado todas estas posibles opciones que te hemos dado en este momento. Y por ejemplo, si tú ves que una persona de 50 años, ¿no? Necesariamente tiene que realizársele un reemplazo articular, de ya sea de rodilla o de cadera, porque a lo mejor fue bailarina, o porque tal vez fue futbolista, o porque fue voleibolista, o lo que sea. Y ustedes toman la decisión de reemplazar esa articulación. ¿Cuáles serían esas medidas de protección y de prevención de alguna manera de que esa prótesis pues se desgaste o se lesione antes de un tiempo esperado? Bueno, lo importante es educar al paciente, pero el paciente, pues, como es una persona joven, va a hacer muchas actividades, pero si se cuida esa rodilla, si cuida esa prótesis, para decirlo de una mejor manera, lo más seguro es que vaya a tener un recambio por el desgaste. Bueno, explicar un poquito más, tenemos unas aleaciones de metales, puede ser titanio, etcétera, pero en medio de esos dos va a haber un polietileno, que es un plástico, que es el que se va a gastar, ya sea en la cadera, en la rodilla, donde sea, y es lo que hace o por aflojamiento del mismo material, o en el peor de los casos puede haber un proceso infeccioso, un trauma, que lleve a que haya que hacerle una revisión y colocarle una nueva prótesis. Y el paciente va a volver a sus actividades, y así hasta que sea necesario cualquier otro tipo de intervención quirúrgica, pero siempre intentando que el paciente vuelva a su actividad lo más normal posible. Y, por ejemplo, muchos de los pacientes que llegan con nosotros y nos preguntan, doctor, ¿y cuántas veces a mí me pueden recambiar una prótesis? Porque si yo tengo 50 y dicen que dura de 10 a 12, 13 años, ¿cuántas veces me pueden recambiar una prótesis de rodilla o de cadera? Bueno, esa es una excelente pregunta. Sí, porque siempre no la hacen, ¿no? Es algo que, híjole, casi todos los Sí. días. Indudablemente, pues las personas en un porcentaje alto cuidan su prótesis y la expectativa de vida de un paciente pues también ha aumentado últimamente, ¿no? Claro. Pero pues una persona yo tranquilamente se la puede hacer 3 recambios de prótesis, pues estamos hablando de 30 a 45 años, y si hablamos que una persona entre los 60 70 años fue intervenida quirúrgicamente, pero hay que agregar que si hay complicaciones y hay infecciones recurrentes, el paciente puede terminar en una artrodesis, que es colocar una placa o un clavo de una manera que pierde la movilidad, pero queda en una posición funcional. Ujú. Esa es otra alternativa. O sea, ya no se va a mover articularmente, ya no va a poder hacer este movimiento, pero va a estar Va a funcional. estar funcional y se le va a quitar el dolor, que es lo más importante. Y, por ejemplo, ¿hay algunas condiciones especiales que favorezcan esta situación? No sé, que el paciente sea diabético, sea hipertenso, obeso. Todas las anteriores. Ujú. Indudablemente hay un sinnúmero de complicaciones que puede tener un paciente y indudablemente va a estar supeditado a enfermedades de base, a condiciones que indudablemente son las más comunes: diabéticos, hipertensos, pacientes que tengan previamente infecciones por causa como una fractura abierta, que hayan llevado una artritis séptica, una osteomielitis. Cualquiera de eso puede llevar a que por contigüidad lleguen allá, o pacientes que se le hace una prótesis y en un porcentaje muy bajo tienen infecciones de la prótesis, hay que retirar la prótesis, hacer un procedimiento que es colocar un espaciador con dosis de cemento, hacerle reactante de fase aguda, cultivos, hemocultivos de todo, y si en 6 meses ese paciente está bien de todo ello, se le coloca una nueva prótesis. Pero posiblemente pueda recurrir a esa infección y haya que quitar nuevamente, y así sucesivamente. Y no es algo que tenga que ver propiamente con el médico, ¿no? Sino más bien por Exactamente. la condición del paciente. Porque luego es muy común que también lleguen con nosotros y nos digan, es que el doctor pues no me operó bien.
O es que el doctor tal vez no dejó la prótesis bien colocada, ¿no? Y yo creo que siempre es importante concientizar a los pacientes de que, bueno, hay cosas que son inesperadas durante el proceso, ¿no? Sí, así es. Indudablemente, un paciente puede quedar muy bien operado, pero Ujú. puede tener un dolor. Y después que le hacen exámenes como tomografía, gammagrafía, no le encuentran infecciones, no hay aflojamiento y simplemente tienen un dolor. Y ahí es donde buscan un algólogo, por ejemplo, porque indudablemente se le hace una junta al paciente y se le dice, tú estás bien de todo, pero el paciente tiene un Sigue dolor. experimentando Y dolor. eso es una complicación y ¿a quién le van a echar la culpa en primera instancia? Al Claro. ortopedista que le implantó adecuadamente. Como hay otros pacientes que nunca se quedan de ningún dolor y pueden durar toda su vida con una prótesis tranquilos. Sí, eso es algo muy común porque de repente, sobre todo en la consulta, llegan y me dicen, doctor, es que a mí me duele muchísimo y vemos que su prótesis está perfecta, súper bien colocada, no se ha movido, no hay datos de infección y el paciente sigue experimentando dolor. Entonces, yo lo que les comento a los pacientes, pues bueno, vamos más allá de esto, ¿no? Es un proceso donde el cual ustedes tuvieron un cambio importante, hubo un proceso inflamatorio y un proceso de adaptación de su cuerpo a ese cuerpo extraño. Y aparte hubo todo un proceso de sección de nervios, incluso de reducción del flujo sanguíneo, cuando ustedes colocan la isquemia para disminuir ese flujo sanguíneo y que el paciente no se desangre en lo que cambian la prótesis y todo. Y bueno, pues eso también trae como cierta consecuencia que los nervios no estén con una adecuada irrigación de sangre y bueno, pues eso también puede de alguna manera generar dolor a un cierto plazo. Hay muchas condiciones en las cuales un paciente puede experimentar dolor, aunque esté perfectamente bien operado. O sea, la prótesis puede estar perfectamente bien colocada, no se ha movido de su lugar, no hay datos de infección, y bueno, el paciente sigue teniendo dolor, ¿no? Así es. Y tenemos que ir investigando mucho más allá de qué está pasando, ¿no? Y luego de repente lo primero, pues es que a lo mejor el doctor no me opera bien. Bueno, vamos viendo qué está pasando, porque no es tan sencillo como decir, es que no me opero bien, ¿no? Y eso es algo que lo escuchamos a diario en todas las consultas y que se convierte en un reclamo continuo y constante, ¿no? Sí, así es. Indudablemente, siempre el médico y sobre todo el quirúrgico, siempre va a haber como que secuelas, para decirlo de una manera. Si a una mujer le hacen una cesárea, puede quedar en el sitio de la herida con algún dolor residual, con algo de parestesias, De entumecimiento. entumecimiento, de cualquiera de esas cosas y indudablemente pues hace parte de la historia natural de la enfermedad, para decirlo de una manera. Y de alguna manera, doctor, tú que en tu experiencia, en tus 20 años como ortopedista, algo que tú pudieses considerar como difícil, un reto muy difícil para el ortopedista dentro de las patologías quirúrgicas que puedas atender y que la gente que nos está viendo pueda entender un poquito la complejidad de esa patología, tanto para ti como quirúrgico, como para el paciente que en un momento dado puede llegar a tener este problema y que tienen que resolvérselo y que se sientan identificados con eso, ¿no? Y que a lo mejor tengan la paciencia, se escucha a veces un poquito trillado de que tengan paciencia, pero bueno, pues a veces es parte de, ¿no? Claro, principalmente en mi experiencia dos, la infección. Un paciente que tiene un proceso, pues puede tener una fractura abierta, se hace todo el procedimiento quirúrgico de lavado y debridamiento, aplicarle un tutor, esperar con cultivos que todo esté bien, se le implanta una placa o un clavo y ese paciente 3, 4 meses después puede presentar un proceso infeccioso. Hay que retirarle ese material de osteosíntesis, hace una osteomelitis y puede durar años en ese proceso
realizando osteomelitis crónica y con múltiples tratamientos sin mejoría. Y segundo, el dolor. Yo creo que esas son de las dos patologías que más nos tienen a toda hora como que tensos, sí, como en ese proceso. Es algo que se presenta, ¿no? Que no es poco probable, ¿no? Sí, así es. Y dentro de todo esto que nos estás platicando, si tú nos pudieras contar alguna experiencia que hayas tenido allá en Colombia, de algún caso difícil, que en algún momento te hayas sentido como limitado, ¿no? En cuanto a, pues en cuanto a las opciones de tratamiento que pudieras tú ofrecerles, ¿no? Pues indudablemente la osteomelitis. Sí. He tenido pacientes que terminan en una amputación. Después de más de 30 años de estar batallando, es un caso que me pasó en una localidad muy cercana de Cúcuta, donde ejerzo, en Pamplona. Llegó un paciente desde Pamplona a Cúcuta y ya durante aproximadamente 30 años le habían hecho todo tipo de tratamientos. Y pues, por más que uno intentó, hicimos una junta médica y decidió amputarse por debajo de la rodilla y colocarse una prótesis. Le mejoró el dolor y pudo restablecer. Pudo tener una terapia donde llegó a tener un buen muñón, a tener una buena prótesis y a tener una vida lo más parecida a lo normal. Lo más funcional, ¿no? Lo más funcional posible, que es lo que normalmente buscamos con los pacientes. Cuando tratamos con pacientes que tienen algún tipo de cronicidad en cuanto a dolor o en cuanto a cualquier situación médica de este tipo, pues lo que buscamos realmente es que sea lo más cercano a lo funcional, ¿no? A que tengan una vida digna, que tengan un proceso de funcionalidad adecuada. Y eso yo creo que todo mundo, todos los médicos que nos dedicamos a esto, buscamos en nuestros pacientes que sean funcionales y que aparte puedan integrarse o reintegrarse a la sociedad o a las actividades que comúnmente, a lo mejor para nosotros son súper habituales, pero pues para ellos no. Sí, hablamos de estudios que se han hecho en Colombia y lo más complejo es de una persona que tiene, por ejemplo, una fractura, es volver a sus actividades normales. Eso conlleva a que hay una alteración familiar. Esa persona después que trabajaba, hablemos de una persona joven, tiene una fractura, todo ese proceso, mientras no puede trabajar, mientras hace terapia de rehabilitación, si tiene una complicación, si tiene dolor. ¿Cómo pasa tanto tiempo? Pueden pasar años para que esa persona vuelva a sus actividades normales o nunca vuelva a las actividades normales y quede con alguna secuela. Es terrible. Por supuesto, claro. Y aparte de esto es frustrante, ¿no? Porque la familia pues no puede hacer nada, de momento pueden ir de un lugar a otro, incluso ir a otro país, y a lo mejor la solución pues no está ahí, ¿no? Así es. Y platícanos, nosotros aquí en México tenemos como un esquema de salud, que ya de repente lo hemos platicado tú y yo. ¿Cómo es en Colombia? ¿Cómo es digamos, cómo es ese sistema de salud que vive el colombiano día a día, ¿no? ¿Qué es para las personas que tienen tal o cual trabajo? No sé, platícanos un poquito más para que podamos entender cómo son los sistemas de salud, no solamente en México, sino en otros países como Colombia. Bueno, nosotros tenemos un sistema de salud que está regido por la Ley 100. Tenemos personas que son subsidiadas y contributivos. Los subsidiados son personas que no trabajan de manera formal o que no tienen salud y pensión que cancelan o que trabajan de manera formal. Y los que están contributivos trabajan con una empresa y pagan mensualmente su salud y su pensión. Las personas que también son atendidas son aquellas, por ejemplo, que posterior a un accidente de tránsito tienen un seguro que se llama SOAT, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. También tenemos ARL, que son un seguro para accidentes y riesgos laborales, es decir, una persona que tiene algún tipo de accidente mientras está trabajando. Y las personas que definitivamente no tienen ningún tipo de seguridad, que andan por la calle y tienen algún accidente o hay un desastre
de algún tipo, el gobierno tiene un fondo que sirve para eso. Entonces, eso es a grosso modo, pero hay seguros que se llaman prepagadas, que son seguros adicionales que pagan las personas para ser atendidas, pero esas personas tienen que ser primero contribuyentes para pues tener una póliza. Sí, que son los seguros privados, quiero entender. Y las personas particulares, toda aquella persona que quiera pagar Su atención. su atención. Y por ejemplo, si hay alguien que bueno, que no tiene algún tipo de posibilidad económica, hay hospitales que están diseñados expresamente para atender ese tipo de personas, como aquí, por ejemplo, en México. Sí, nosotros realmente tenemos una red donde las personas tienen como seguros que tienen un nombre. Puedo decir nombres. Hablamos de Nueva EPS, Salud Total, Salud Vida, así X nombres. Y ellos dicen, bueno, ustedes van a ser atendidos. La urgencia es algo que es universal, ¿no? Si una persona va caminando y tiene algún accidente o tiene alguna convulsión, cualquier tipo de cosa que coloque en peligro y hay una clínica enfrente, así sea privada, sea pública, ahí lo van a atenderlo. Claro. Cuando lo estabilizan, será llevado a la EPS a la IPS que normalmente le presta el servicio. Entonces estamos como zonificados, es decir, tú vas a esta zona, tú vas a esta zona, pero en términos generales, todo el mundo tiene derecho a ir por igualdad. Se pueden atender en un mismo sitio, subsidiados y contributivos, pero hay las clínicas para cada EPS, para decirlo de una manera. Es decir, la EPS, por ejemplo, Nueva EPS, va a ser atendido en la clínica La Misericordia, ¿sí? Y allá van las personas que tengan Nueva EPS, tanto subsidiados como contributivos. Y los SUAT son atendidos en cualquier parte, pero principalmente en hospitales públicos. Pero pues los hospitales públicos siempre van a ser más grandes, van a tener todas las especialidades, subespecialidades de alta complejidad. Entonces los hospitales en Colombia son fuertes, están bien fortalecidos. Pues como todas partes puede haber crisis, cosas, pero siempre funcionando de la mejor manera y todo está cubierto por el Estado. Eso en cuanto a los hospitales públicos, ¿no? Que hablemos los hospitales universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. ¿O hay algún otro tipo de niveles de hospitalización? No, hay también entidades privadas que ellas escogen a quién le prestan los servicios. O solamente para seguros, como le llamamos allá, prepagadas, solamente atienden prepagadas, si quieren. Pero hay clínicas que solamente atienden seguros de tránsito, accidentes de tránsito, otras ARLs. Y también hay fundaciones, por ejemplo, como la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. En Bucaramanga tenemos un centro de referencia que es la Iberoamericana, que también maneja la parte cardiovascular. En general, son instituciones hasta mixtas muchas veces. Y hablando de la región donde tú te encuentras laborando, es muy interesante porque platicando contigo, me decías que está muy cerca Venezuela, de alguna manera. ¿Ustedes cómo han vivido esa diáspora venezolana en cuanto a la atención de la salud? Porque bueno, yo he estado varias veces en Colombia, muy cerca de la frontera con Venezuela, y es un tema importante y es un tema que de repente ha generado hasta controversias políticas, ¿no? ¿Ustedes de alguna manera se han visto sobrecargados por esa situación? Sí, indudablemente somos países hermanos y, por ejemplo, en nuestro hospital atendemos sin ningún costo a todos los hermanos venezolanos, ¿sí? En la parte ginecológica, de medicina interna, ortopedia, ¿sí? Por iguales. Y el gobierno responde por esos pacientes de una u otra manera en cabeza desde la Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud Departamental, todos ellos hacen los pagos. Pero indudablemente ante la crisis humanitaria, pues nos hemos visto alcanzados, para decirlo de una manera. Claro, claro, claro. Y aparte ser solidarios, ¿verdad? Así Porque, es. bueno, pues es que es una realidad
y la verdad que los hermanos venezolanos pues la han estado pasando muy mal desde hace muchos años. Y Colombia siempre ha sido un punto de refugio para ellos, ¿no? Desde hace muchos años. Aquí lo interesante también es cómo ustedes como sociedad, como médicos, han hecho, pues, han facilitado esa atención, ¿no? Sin importar de dónde vengan o quiénes sean, ¿no? Porque también eso es importante, ¿no? Totalmente. Y como desde tiempos de la independencia éramos la Gran Colombia, éramos Ujú. Estados Unidos y en épocas anteriores, por ejemplo, de violencia en Colombia, los años 90, pues muchos colombianos se fueron hasta A Venezuela. Venezuela y pasó exactamente lo mismo. Entonces, somos países hermanos, independientemente de las cosas que se estén viendo actualmente. Claro, y de la ideología política y el marco geopolítico y todo esto que pasa, pues las situaciones de humanidad son Así así, es. ¿no? Y como seres humanos, pues siempre tendemos a tendernos la mano, ¿no? Y más como países hermanos. Y algo que se me hace a mí muy interesante es cómo entre, entre mismo Colombia existen tantas diferencias, ¿no? Es un país grande, no es tan grande como el nuestro, pero sí que es un país grande. Y cada uno tiene como su cultura muy arraigada, ¿no? Sí, Y eso yo creo que también lo traspolamos al área de la salud, ¿no? Están las personas que van hacia la costa del Caribe y luego las del centro y luego las que están más pegadas a Perú. ¿Cómo podrías tú definir esa gran mezcla que hay en Colombia de culturas, de situaciones a veces a lo mejor hasta, no sé, mágicas, míticas, de como aquí le llamamos, de medicina tradicional, ¿no? sí, en Colombia indudablemente estamos divididos por regiones, ¿no? Tenemos la región Caribe, que estamos hacia el norte, está el Pacífico, está la región del centro del país, pero indudablemente tenemos paisas, tenemos costeños, tenemos del Valle del Cauca, tenemos de la costa Pacífico que es Chocó, tenemos en la frontera con Ecuador que es los del departamento de Nariño, tenemos el Amazonas que hace parte de Perú y de Brasil, y hacia la costa de el nororiente colombiano que estamos los Santanderes. Pues también está, no se me puede olvidar, los llanos orientales que compartimos entre Venezuela y también Brasil. Y somos multiculturales. Pues en cuanto a comidas, a bailes, hasta en el color de piel, pero indudablemente al fin todos colombianos. Eh, y sí, se maneja, hay idiosincrasia, y eso conlleva a que respetamos cada una de las creencias que hay en cada parte, pero al final el calor humano y el recurso médico está dispuesto a atender como debe ser a cualquiera persona que llegue con alguna afección. Sí, y eso es súper importante porque yo creo que eso es lo que hace grande un país, ¿no? La hermandad entre todos los miembros de la comunidad, sin importar de si son del norte, del sur, del oriente, del poniente, de donde sea, ¿no? Si están en Bogotá, si están en Medellín, si están en Cali, si están en Barranquilla, si están en Cartagena Así es. o donde sea, ¿no? Colombia es grandiosa en muchas cosas y creo que es uno de los países latinoamericanos en los que todo mexicano se siente como muy identificado porque tenemos cosas muy similares. Y la verdad que me da mucho gusto que hayas tenido la oportunidad de venir a platicar con nosotros aquí al podcast, porque hemos sido un podcast de cierta forma internacional, porque ha estado gente acá de Perú, tú que vienes de Colombia, y lo que queremos es que esto trascienda, ¿no? Que nosotros como comunicadores médicos
llevemos información científica a la gente que nos está viendo y que de alguna manera toma como referencia las redes sociales para cualquier situación. Entonces es muy importante que los comunicadores médicos siempre hablen con evidencia científica. Entonces, para mí, la verdad que es un placer y que me siento muy contento por tener gente de toda Latinoamérica que pueda platicar con nosotros, que puedan compartir experiencias desde sus países y a la gente que nos ve. Que cada país es distinto, pero finalmente somos latinos, finalmente corre sangre latina por nuestras venas y somos hermanos, ¿no? Entonces, eso es una maravilla que podamos intercambiar vivencias, experiencias, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social. Yo creo que eso es algo maravilloso. Agradecerte mucho, doctor Ronnie, por la oportunidad, por el tiempo que te tomaste en venir con nosotros y platicar un ratito en el podcast. Y bueno, esto llevarlo a Colombia también, ¿no? Claro que sí. De nuevo, darte las gracias por esta oportunidad. Me siento, como ya lo había dicho, encantado con tu país, con México. Me ha tratado muy bien. Es la segunda vez que vengo y no espero que sea la última. No debería de ser la última. Sí, yo he ido como 10 veces a Colombia y cada vez es algo diferente. Cada vez me encuentro con cosas distintas y cada vez me enamoro más de Colombia. Entonces, no creo que sea la última, Bueno, hay que hacer una corrección. La segunda vez a Guadalajara. la segunda A vez. Guadalajara porque ya he venido a Cancún, a Ciudad de México. Estoy enamorado de este país también. Pues qué padre. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en en este episodio de Hablemos de Dolor con Doctor Pain. Tuvimos un invitado de lujo desde Colombia. Y bueno, el doctor Ronnie nos va a dejar todas sus redes sociales para que lo sigan. Cualquier pregunta, cualquier situación, pues él también nos va a poder responder. Igual a la gente que está en Colombia y que está en Cúcuta, que está en toda esa zona, bueno, pues también lo pueden visitar, lo pueden consultar, pueden ir con él, pueden solicitar consultas, revisiones, lo que Claro que sea. sí. Él está en la mejor disposición de hacerlo. Nos va a dejar sus redes sociales, su contacto, para que ustedes también puedan tener contacto con él. Muchas gracias. Aquí lo vamos a dejar sus redes sociales, vamos a dejar cómo contactarlo. Cualquier pregunta que ustedes tengan al canal, lo pueden hacer y con mucho gusto lo estaremos contestando, ya sea el doctor Ronnie, si es algo de ortopedia, o ya sea yo, si es algo relacionado con dolor. Muchísimas gracias a todos por estar al pendiente de una vez más. Hablemos con dolor con Dr. P.